Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hemos vivido ese segundo monumento, Tour de Flandes, 2 de 2 para Don Tadej. 2 de 2, 4 de los últimos 4. Ojo. Ojo, que no sea el primero en conseguir todos los monumentos en el mismo año. Pues está, yo creo que San Remo era el más difícil. Flandes, lo hablamos, ¿no? Sí, él era muy favorito en Flandes. Bastante favorito. Yo creo que era esperado. El segundo gran escollo tendría fácil y veremos, ¿no? La semana que viene en Roubaix. Yo creo que el gran obstáculo es Roubaix. Eso es, el gran obstáculo al que se va a enfrentar ahora mismo es Roubaix, que lo tendremos este mismo fin de semana. Borja, no paramos, que el ritmo no pare. El ritmo no para, ¿no? Así que, bueno, sin más dilación, Borja, vamos con ese resumen semanal. Y Borja, nos vamos a ese Tour de Flandes que vivimos este fin de semana y en el que, bueno, decíamos que claro favorito era Tadej Pogačar, principal rival Mathieu van der Poel y luego estaba el resto y así fue, ¿no? Una carrera, yo diría, escrita sobre papel, ¿no? Bastante, seguía el guión más o menos esperado. Y fue Borja ahí al final en el Quaremont donde consiguió deshacerse de Mathieu van der Poel y finalmente hacerse con esa victoria. Así que, bueno, Borja, tercera Flandes que se lleva el corredor esloveno. Sí, ya se pone en el top de ganadores de Flandes, que recordemos que hay un montón de ciclistas con 3. Seguramente es cuestión de tiempo que Oelo Van der Poel lleguen a los 4. Y, a ver, la carrera, yo un poco decepcionado porque realmente le hacen la carrera. O sea, es verdad que podría haber ganado igual y seguramente habría ganado igual, pero claro, si te hacen toda la carrera es un poco en atletismo cuando tiraban de Mo Farah y al final Mo Farah en el sprint final, que sabías que era el más rápido, ganaba. Pues sí, aquí es un poco lo mismo. La carrera la hacen dura, no proponen nada táctico. Y luego el UAE a 100 de meta en el Molenbeek endurece, deja un grupo de 15, en el cual, por ejemplo, Visma tiene a Laporte y tiene a Van Aert. Van der Poel tenía por delante a Dillier, por ejemplo. Sí. O sea, tenías opción. El Red Bull con Remco, que no comentamos, por cierto, no, fue más tarde, ¿no? Que Remco participó en la carrera. El Red Bull con Remco tenía, creo que 3 corredores también. Haz algo. O sea, dejaron que atacase cuando quiso y encima ya lo que me parece mal total es Van der Poel relevándole. Sí. Eso no, es lo más criticado, ¿no? De esa carrera. ¿Para qué? ¿Para qué le relevas? Que él lo dijo, porque en Eurosport le entrevistaron al principio de la carrera, sacaron así entrevistas, ¿no? Cuando llevaban 100 kilómetros, la primera hora y media, y él lo decía, dice que no, que él si se quedaba solo con Pogačar que iba a relevar, porque si no relevas es que tienes miedo. A ver, que sí, que lo... Y evidentemente alguien dirá, pues corriendo así Van der Poel ha ganado todo lo que ha ganado, por supuesto. Sí. Por supuesto, y seguramente él mejor. Él puede hacer más lo que quiera que otros. Pero si le quieres ganar, no le des ni un relevo. Sí. Es que ni medio. O sea, ponte a... Pero que esto lo hacían con Sagan hace 10 años. Sí. Está claro, es eso, él es una superpotencia, pero justo en este terreno, pues por ejemplo aquí en Flandes, donde hay más dureza, donde Pogačar a lo mejor está un poco por encima de él, pues tienes que utilizar otras estrategias. Y una de ellas es pues no hacerle relevos, que sea el que se mate y en el tramo final pues ya pues a ver quién tiene más fuerzas, ¿no? Sagan hizo un montón de segundos puestos y puestos ¿por qué? Porque cada vez que atacaba él le seguía a alguien, luego a veces atacaban y le dejaban a él toda la tostada de tirar. Claro, tú tienes, por ejemplo, Van der Poel no releva. Pogačar se cabrea y dice, vale, pues entonces yo tampoco relevo. Vuelve a entrar Remco, entra Van Aert, entra Pedersen. Pues oye, son 5 tíos que igual pues uno ataca, Pogačar, por lo menos le castigas más. No le dejas que ponga, básicamente lo que hagan es, no, haz lo que quieras, pon tu ritmo y gáname. Porque es que no, en ningún momento hubo nada táctico que te permitiese ganar en una carrera en la cual gana el más fuerte, porque con el doble encadenado Quaremont-Paterberg es imposible, o sea, va a ganar el más fuerte 99 de 100 veces, porque es muy duro el final. Claro, si encima no haces nada tú, pues va a ganar. O sea, es evidente, es imposible que no gane. Otro punto que hubo controversia también, Borja, ese paso a nivel, ¿no? Que cortó al pelotón por el medio y en la parte de delante, que bueno, que ya se veía que iba a hacer el paso a nivel, que iban a bajar las barreras, iba a pasar ahí el tren. Por delante iban, pues, Pogačar, Remco y no sé si iba Van Aert y Van der Poel y se quedaron atrás, ¿no? Y ahí, bueno, comentan, Borja, que según las reglas, pues
deberían haberse quedado, ¿no? Parado, e incluso se les podría haber expulsado de la carrera. Bueno, eso es una fuga y les expulsan. Eso estoy seguro. Es una fuga de 5 tíos y les expulsan. Porque, como siempre en el ciclismo, las normas están hasta que las cambias un poco. Porque además hay una coletilla típica de salvo la seguridad y tal. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tú habría que demostrar para echarles que igual, oye, reglamento humano, tú te has saltado un paso nivel, te tengo que echar. Claro, echas a 50 tíos de carrera, entre los cuales tienes a 2 de tus principales favoritos, y claro, los tienes que echar en el momento, no ahora, Sí, no. imagínate ahora una descalificación. O sea, no... No. ¿Qué pasa? Lo que no sabremos nunca, o no sé, salvo que salga algún vídeo nuevo, es cómo les avisaron y con qué tiempo les avisaron. Porque, a ver, si es solo el semáforo en rojo, hay 1000 señales que no haces caso y tú no ves, estoy seguro que ellos en pelotón no ven semáforos. No lo ves eso, sí. Habría que saber. Y cuando lo ves, estás a 10 metros y vas a 60 por hora, o sea, no puedes frenar. Y luego también la culpa de quién es, de los primeros del pelotón, porque claro, el que va en la posición 50 no ve nada. Él entonces, sigue al de delante y lo que sea, sí. O sea, sería ese punto de saber en qué momento les avisaron, cómo se enteraron, porque las imágenes que tenemos es eso, justo cuando se corta y después es cierto ahí la moto, ¿no? Diciéndoles que paren, regañándoles y bueno, un poco ahí de discusión que hubo en ese grupo delantero. Ya digo, con el reglamento en la mano, o sea, el que diga que les tienen que haber descalificado tiene razón. O sea, no puedes decir que no. Y lo que pasa es que creo que es tan dudoso que lo que no puedes es, o sea, tendría que haberlo decidido ahí el juez árbitro. Sí. Claro, dejar la carrera, es lo de siempre, dejar la carrera sin Mathieu, sin Pogačar, por algo, sin Mathieu no, perdón, sin Pogačar, sin Renko, por algo que dudoso, es que te la cargas. Te la cargas, sí. Pero bueno, Borja, finalmente vemos aquí victoria de don Tadej Pogačar, segundo Mathieu van der Poel, que entró ya a 34 segundos, y tercero un Remco Evenepoel a 1 minuto 11 segundos, Borja. Wout van Aert, al final, que entró ahí en esa cuarta posición, a 2 minutos. Sí, al final ellos dos, tanto Van Aert como Pedersen, intentaron aguantar. La verdad que, o sea, el top 5 es inmejorable, porque son seguramente los 5 mejores ciclistas en este tipo de carreras. Que normalmente a veces no se da porque llega un fugado, otro pincha, esta vez. Aquí los 5 son los 5 favoritos. Y Remco sorprendió, para mí me sorprendió gratamente. Dice que el año que viene se va a dedicar más a las clásicas. Es lo que le habíamos dicho. Creo que, sí, justo. Yo creo que escucha la pájara, ¿eh? Yo creo que Remco escucha la pájara. Dijo, oye, creo que tengo que cambiar mi calendario. Tienen razón estos chavales. Escucha la pájara. Sí. De nada, Remco, de nada. No te preocupes. Te seguiremos dando consejos desde aquí. Y el nuevo consejo de la pájara para Remco. Nueva sección, Eduardo. Consejos para Remco. Consejos para Remco. Hay que ir más por los adoquines. Mejorar la técnica. No sé quién te tiene que enseñar, pero... Sí. Iba muy atrancado, iba como saltando. Los otros a piso. Tú ves a Van der Poel, sí. Pogačar también, pero sobre todo ves a Van der Poel y Van der Poel como que surfea el adoquín. Sí. Y a Evenepoel le ves que pareces tú. Como irías tú en bicicleta, como... Claro, lo que pasa es que tiene un motor de la leche. Entonces, claro. Y le permite irse, sí. Pero le ves, de hecho, en el llano estuvo a punto de contactar un par de veces, que Pogačar de hecho una vez ataca para que no llegue. Lo que pasa es que luego en cada tramo de adoquín perdía hasta la camisa. Pero, oye, primero, no sé desde hace cuánto, que era primer debutante podio en Flandes, porque Pogačar el primer año le pillaron el sprint, al final quedó cuarto. Así que para futuras ediciones, a contar con él, por supuesto. Tal cual, Borja. Y en cuanto al resto, españoles, algo que se pueda destacar. Caída de Cortina, mal, pobre. Pues cayó, pues tampoco queda el 40, creo. Y... tampoco teníamos más bazas, así que bueno, entre que encima la carrera se quedó con 15, 16 tíos ya en el kilómetro a 100 de meta y tal, pues españoles turistas. Tal cual. Esperemos que Iván no tenga nada, o sea, porque... y también caída dura de Trentin, que también se quedó como inmóvil en el suelo, o sea, hubo ahí... Como la carrera se rompió tanto, nos perdimos mucha batalla del grupo de atrás y mucho follón que, claro, no había cámaras ya, ¿no? Pero... problemas por atrás. Y bueno, Borja, eso es lo que vivimos en el Tour de Flandes. Vamos a comentar también el resto de carreras. Tuvimos esa preparatoria, ¿no? Ese a través de Flandes, donde se impuso el gigante de Birmania, Borja, don Filippo Ganna, que consiguió al final llegar, ¿no? Porque se había ido Wout van Aert y en esos últimos metros le cazó
y al final se pudo hacer con la victoria. Segunda y Wout van Aert y tercero Søren Kvarnsholm. Sí, justo lo que comentábamos, ¿no? Que es una carrera que depende de cómo se haga de dura, llegan en grupo o no. Aquí, a pesar de todo, al final llegó un grupo grande, pero en el que gana, como dices, volvió a dejar a Van Aert por segunda clásica consecutiva. La semana pasada comentamos, ¿no? La otra que también le cogen al final con Mathieu sin levantar los brazos. Buenas noticias, no para Flandes, tampoco yo lo leí mucho como para Flandes, pero sí que creo que para Roubaix son buenas noticias tanto para Ghana como para Van Aert. Que quiere decir que en cotas tipo Roubaix, que no son tramos de adoquín, pero son llanos o falso llano hacia arriba. Sí. Y ahí, en no tan dureza, da buena sensación. Tiene mucho motor. Vamos a ver si Pogačar es capaz de dejarles. Sí. Pero lo que dices, ¿no? Ahí Wout van Aert otro año más que se queda sin esa victoria, ¿no? Sí, ahí Wout últimamente está dando mucho al palo. Evidentemente ya no es el corredor dominador que era hace 3-4 años y ahora está adelante, pero ya es un corredor más normal, ¿no? Más, pues, pero como puede ser el propio Ghana. O sea, super clase, pero ya mortal en el sentido de que un día bueno de otro corredor hace que pierdas. Sí. Comentar, Borja, ¿qué opinas del caballo, no? El caballo que le pusieron ahí a Filippo Ganna y el que se subió. Yo soy más del burro Ambrosio, Duarte. El caballo me parece una burda imitación, que bueno, bien. Está bien. Pero somos de la más del burro. Sí. Claro. O sea, el original nunca puede ser superado por la copia. Y en resto de carreras, Borja, territorio español, tuvimos ese Gran Premio Miguel Indurain, donde un grandísimo John Izagirre tuvo una lucha final ahí con Quinn Simmons, aguantó, lanzó un ataque, ese estacazo, consiguió dejar al americano y llevarse esta victoria, Borja, en el año de su retirada, ¿no? Sí, se le vio ultra motivado, le veías en el ataque como medio sonreír, viendo a la gente, animándole, o sea, yo creo que es que era su momento. Sí. Seguramente de todo el año para él era esta la carrera en la que él podía ganar y despedirse de su trayectoria con una victoria, que además se queda como de los que más la han ganado. El ataque es demoledor a Quinn Simmons y eso es que se le veía que el público y él, la motivación, lo llevaban hacia adelante. Destacar también a Markel Beloki, que al final queda noveno, pero el hijo de Joseba, que segundo año como profesional, pero todavía muy, muy joven, que queda noveno porque lo atrapa el grupo y sprinta a su compañero Bodán, pero iba en el grupo con Simmons y con Izagirre. O sea, estuvo a un tris de hacer entre los tres primeros, o sea que muy bien para Markel. Y por otro lado, Borja, tuvimos esa Paris-Camembert, bueno, la clásica ya para cafeteros franceses, Borja, donde Pierre Gauthierat del Decathlon se llevó la victoria. Eso es, Duarte. Para la gente a la que le guste Francia, el calendario francés, pues esta es su carrera, ¿no? La Paris-Camembert, la carrera del queso, Duarte, que la gana Pierre Gauthierat. Y decir que hubo otra clásica en la cual el amigo Pierre fue descalificado, la Classic Velox Adélie de Vitré, porque hizo un sprint irregular, no, lo siguiente, se empujó a un señor contra la valla. Y entonces ganó Marc Brustenga del Care Pharma. Simplemente hablar de que Pierre, bueno, pues una sí, la otra no. La otra no. Y sin más dilación, Borja, pasamos a esos premios de la pájara. Comenzamos con la pájara, que más que personificarla en alguien, vamos a hacerlo a los rivales, ¿no? Digamos, directos de Tadej Pogačar en ese Tour de Flandes, pues tanto Mathieu, Renko, Van Aert, bueno, ahí y todos sus equipos, que, bueno, la estrategia que utilizaron, digamos que no es la mejor, ¿no? Deberían haber, pues eso, por lo que comentabas tú, para Mathieu, pues no haber cedido en esos relevos, ¿no? Haber molestado un poco más a Pogačar. Eso es, un poco, por lo menos ponérselo difícil, que tú sabes que te va a ganar, porque ya digo, que con el recorrido actual o lo cambian o el más fuerte gana, porque si quitaran todavía el Paterberg en el último, después del último Quaremont, todavía, pero ahora mismo el que es más fuerte gana. Bueno, pues por lo menos intenta que se gane el ser el más fuerte. No dejes a él hacer su carrera porque hizo lo que le dio la gana. Entonces... Sí. Pero bueno, pues eso. A ver si en próximas ediciones... ¿Tú crees que a Milán-San Remo ya ha dicho Pogačar que seguramente no vaya? ¿A Tour de Flandes seguirá yendo? Yo creo que sí. O sea, igual más alternado, pero yo creo que Tour de Flandes le viene bien y sí que irá. También te digo que va a depender mucho. Yo creo que irá para dejar su marca de por lo menos el que más gana. Sí. Eso seguro. Y luego va a depender porque va a seguir tachando. Igual que ahora va a Romandía, creo. O sea, va a ir tachando en plan caníbal, ¿no? Sí. ¿Cuál me falta? Esta.
X. El Gran Premio, un día irá al Gran Premio Miguel Indurain. Sí, Ah, sí, sí. me falta, pues tachamos. Tal cual. O sea, yo creo que él ya está en un calendario que lucha contra la historia. No, Sí, sí, no tiene rival. ya no es ni Es él su punto de contra... forma ni nada. Tal cual. Pasamos al Bala, Borja, mejor español, que no va a ser para otro que para Jon Izaguirre, después de esa exhibición en el Gran Premio Miguel Indurain. Jon Izaguirre Duarte, recordemos, muy amigo de la pájara. De verdad, hubo entrevista, ¿eh? Entrevista a Jon en la Vuelta 2021, Duarte. Sí, Vuelta 5 2021, años. etapa en Gandía. Mira, os lo vamos a dejar por aquí, el vídeo, y así lo podéis echar un vistazo, donde entrevistamos a Jon Izaguirre, a Jay Vine también. A Jay Vine Duarte. Cuando no era nadie Jay Vine, A ahí estaba la pájara. también. Y a Fernando Barceló. Pero bueno, Borja, Jon Izaguirre, la verdad que lo que dices tú, o sea, yo creo que la tenía en el calendario y dijo, este es mi último año, estoy ultra motivado, voy a por la victoria. Que se le veía la cara, se le veía como, es que voy a ganar, o sea, se le veía la cara de, qué bien que voy a ganar, que me sale, ¿sabes? Sí, sí. O sea que muy bien, enorme Jon. Y el último, Borja, el caníbal, que no es para otro, que para el caníbal, Tadej Pogačar, sigue luchando contra la historia. Tercer Tour de Flandes, cuarto monumento consecutivo, creo que es el único que lo ha conseguido. Y pues nada, eso, pues 2 de 2 este año, a ver si es capaz de llevarse todos. Ahora París-Roubaix, veremos. Sí, imbatido este año, porque como solo ha corrido 3 días, pues ves el calendario de todo el mundo, hay varias etapas, carreras. Este señor lleva 1-1-1, Estrade, Milán, San Remo, Tour de Flandes y tranquilo. Pero también hay otra estadística que hay de sus monumentos, que excepto una descalificación, el resto son primero, segundo, O sea, tercero. se cayó en Lieja, cuarto. no, una caída, se cayó en Lieja, que fue cuando se rompió la mano antes del Tour de que le gana Vingegaard. Sí, sí, sí. O sea es la única, sí. Todo el resto es muy loco, o sea, porque efectivamente es todo top 10. O sea que una locura lo de este hombre y nada, pues a seguir disfrutando de él. Y pasamos a las próximas carreras, Borja, donde, oye, tenemos un gran calendario. Tenemos esa Itzulia y la París-Roubaix. La Itzulia que ya comenzó, pero bueno, Borja, comenzó el día que hemos grabado ya la primera etapa, esa crono, 13,8 kilómetros, donde se ha impuesto Paul Seixas frente a un Kevin Bockelón, al que le sacó 23 segundos, o Roglic, Borja, esa cuarta posición, 28 segundos. Sí, muy marcada por el viento, claramente, porque bueno, había rachas fuertes y tal. Y hombre, viendo hay mucha diferencia. O sea, por ejemplo, entre Seixas y Del Toro, Seixas le saca 50 segundos a Del Toro, 1 y pico a Ayuso, que casi se comió un bache y una señal, no hizo una buena crono, Juan, tampoco. Queda como a 1.15 o una cosa así. Pero bueno, 1.16. Pero bueno, así, por si seas demostrando que está a fuego. A ver, lo van a llevar al Tour porque es francés, lo van a llevar al Tour porque la forma que tiene ahora mismo es que es el único, parece un extraterrestre. Creo que todavía para el Tour no está como para pelear con Pogačar o Vingegaard, pero bueno, entiendo que lo lleven porque francés en equipo francés es que seguramente sea el tercer mejor corredor. O sea que puede quedar en el podio perfectamente. Ya digo, el viento condicionó bastante, aún así, mala crono de Juan, si la comparamos con, pues eso, con un Del Toro, ¿no? Pero con muchas diferencias, lo cual en el recorrido que ahora vamos a ver te da mucho margen para que haya ataques y haya follones. Sí. Y Duarte, el landismo, ni tan mal. Sí, oye, hay posición número 19 a 55 segundos, o sea que para ser Mikel Borja, buena crono, ¿no? Igual que Del Toro, o sea, bastante bien Don Mikel Landaveana, que salía con el 1, salía el último. Pero mucha ventaja por Seixas, ¿eh? Va a estar difícil de recortarse. Bueno, no desconfiemos del landismo, Duarte. Las etapas, bueno, como siempre son etapas, como suele ser en el País Vasco, sin grandísimas subidas, quizás en la 2, efectivamente, que sube en San Miguel de Aralar, son 9 kilómetros al 8%, para luego bajar y meta. Sí que es el puerto más duro y lo que conocemos como puerto, ¿no? Un poco largo, con pendientes sostenidas. Y luego el resto de etapas son etapas comanche, rompepiernas, ni un metro llano, un montón de mini cotas, de seguro estrechamientos, pasos por pueblos, carreteras estrechas, puertos cortos pero con rampas muy exigentes. Perfecto, vamos, como suele ser la identidad de esta carrera y perfecto con las diferencias que hay para que el resto de equipos planteen ataques y, oye,
puedan intentar por lo menos mover el del asiento a un Seixas que, recordemos, saca un minuto, ¿eh? O sea que, Sí, 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 cuidado. o sea que tienen que mover desde mañana. Los hombres que quieren luchar por esa general tienen que empezar a moverse desde mañana para intentar ir recortándole poco a poco a Pol Seixas. Terreno hay porque, vamos, has estado pasando las etapas y todas son muy parecidas. Todas tienen puertos da igual cómo los categoricen, segunda, tercera, primera, pero son puertos de 6, 5, 6 kilómetros al 7, 8. O sea que muy encadenados. Luego los llanos no suelen ser tan llanos. O sea que terreno hay, pero hay que ser valiente. ¿Principal favorito, Borja? También Seixas. Ahora, después de esta crono, para mí Seixas. Y segundo, Del Toro, te diría. Que tampoco me sorprendería que ganara Del Toro. Ayuso, Sí, esta crono no me ha gustado como para verle para ganar. Sí, sí, sí. Yo tampoco lo pondría aún en ese primer escalón. Pues veremos, Borja. Estaremos ahí atentos a esta Itzulia que eso promete. Y por otro lado, Borja, tenemos ese monumento, la París-Roubaix, Borja, donde vuelve a haber enfrentamiento. Pogačar, Van der Poel, lo que dices tú, a lo mejor se puede meter gente que ha dado buenas sensaciones como Filippo Ganna, como Wout van Aert. Jasper Philipsen. Sí, Jasper Philipsen. Esto no es el Tour de Flandes, no hay tanta dureza, así que Pogačar aquí lo va a tener más difícil y yo creo que va a estar mucho más competido, Borja. Coméntanos un poco del recorrido, que bueno, que como siempre os decimos, Sí. del año pasado tenemos la historia de esta París-Roubaix, quiénes han sido todos sus vencedores, cómo quedó el año pasado la carrera. Así que os lo dejamos por aquí arriba para que lo veáis. Y nada, Borja, coméntanos. Bueno, como la carrera no cambia de recorrido, sale de Compiègne como últimamente, vamos, como lleva mucho tiempo, y realmente cuando empieza lo duro es a partir del sector 19, el bosque de Arenberg, aparte de que haya algún pequeño cambio antes y tal, realmente lo importante es quedan 100 a meta más o menos, bosque de Arenberg. A partir de ahí la carrera va lanzadísima y tenemos los tramos de siempre. Tenemos el tramo de Orquies, tenemos el tramo luego de Mont-Saint-Pébel y al final de todo los de Campanan-Pébel y el Carrefour del Arbre, que quizás son los últimos definitivos. Sobre todo el Carrefour, yo creo que porque sube un poco, quizás sí que es más en subida y ahí pues podemos ver bastantes ataques. El tema de Roubaix, lo comentabas tú, ninguno de estas subidas son duras, son falsos llanos, algunos subiendo, otros bajando. El problema es el adoquín, que es mucho peor que el de Flandes, mucho peor, mucho más irregular, te cuesta mucho más que rodee la bici y hay tíos potentes que apisonan la piedra, como Ganna o Van Aert, dejarles no es tan fácil, porque esa gente en llano mueve vatios. Sí, sí, sí. Mueve Entonces, mucho. Y sobre todo también Pogačar creo que es su segundo año, ¿no? Aquí intentándolo, los otros ya tienen esa experiencia, porque aquí, o sea, aparte de ese de mover vatios, también la colocación, Borja, los problemas que puede haber, ¿no? En carrera, pinchazos, suerte, la un poco suerte. ahí, también hay que... Eso juega un gran papel. La suerte en esta carrera juega un gran papel, sin duda, porque un pinchazo en un mal momento te puede dejar fuera de carrera. Eso sí, yo vuelvo a decir lo que dijimos antes de Flandes. Vamos a ver, si Pogačar pincha en un tramo y la carrera va lanzada, que nadie le espere. O sea, sí, sí, sí. Que sí, que no es deportivo, que estoy de acuerdo, pero que la Roubaix como es, si pinchas y la carrera va lanzada, o sea, si tú esperas al rival, pues el rival te va a acabar ganando. Entonces, precisamente en Roubaix, que una parte de la carrera es averías, pinchazos, etc., hay que aprovecharlos. Tal cual. Sí que creo que tiene más difícil ganar, sobre todo por eso, porque al no ser un duelo tú a tú con Van der Poel, sino que seguramente haya otros 2, 3 corredores en el mismo grupillo, ahí sí que puede haber un poco más de que todo el mundo ataque y dejamos solo que Pogačar responda, ¿no? Entonces, eso te va minando. El año pasado, aún así, debutó, estuvo a punto de ganar la Van der Poel, así que para mí no es el máximo favorito, pero evidentemente a estas alturas no se puede decir que sea una sorpresa si gana. Tal cual. Y bueno, Borja, en cuanto al plantel que va, por lo que veníamos diciendo, ¿no? Pogačar, Van der Poel, ponen aquí Arnaud Delis, Pedersen, Philipsen, Van Aert, Matthew Brennan, Jordi Meus, que no está ahí Jonathan todavía, Milan, pero... Filippo Ganna, Lucas Kubis. Bueno, Borja, aquí vienen todos y como dices tú, es más difícil. Veremos, no sé qué tiempo dan. Parece que dan sol, buen día, o sea que, bueno, por lo menos esa parte de como Sandman, Colbrelli, no los vamos a ver. Los vamos a ver más bien limpios, con polvo, pero no con barro. Así que, a ver, eso
ayuda a Pogačar, evidentemente, pero también yo creo que está bien. O sea, la del barro estuvo muy bien, pero es verdad que convierte la carrera demasiado en supervivencia. O sea, que es la suerte que tengas de no pisar un charco malo. Sí, sí, sí. Ya bastante difícil es, o sea, que mejor que saque un buen tiempo y que, oye, vamos a ver, que si gana Pogačar, que se lo merezca y que sea el resto que le hayan puesto en máximas dificultades y aún así gana Pogačar y nos sacaremos el sombrero aquí la semana que viene. Tal cual. Eso es lo que deseamos. Y bueno, Borja, otra carrera a comentar que tendremos también es esa Esquel de Prix, Borja, bueno, más para sprinters puros, ¿no? Sí, está chica para sprinters, tiene algún tramo de pavé, pero es totalmente llana, remontando el río Escalda. Y nada, bueno, claro, de las últimas ya, porque con Rubén casi se... Es verdad que luego sigue habiendo pavé más tiempo, pero digamos que Esquel de Prix y Rubén pues firman el final de la temporada tal y como la conocemos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, recordaros suscribiros aquí al canal. Recuerden escribir aquí por comentarios, pues oye, la porra que ponéis vosotros para la París-Roubaix. Recordamos la nuestra, Borja, cómo va esa porra de los monumentos. Íbamos 3-0, llega este Tour de Flandes y tú me aciertas con Pogačar victorioso y Mathieu Van Der Poel segundo. Tercero pusiste a Segaert, con lo cual te llevas ahí 3 puntos por Pogačar, 2 por Mathieu, 5 puntos. Y yo me la jugué. Tampoco sabía que corría Renko. Y yo me la jugué, Borja, con Van Der Poel, Pogačar, Van Aert. No acierto ninguno. Así que 0 puntos, se me queda ahí Van Aert. Uf, te me escapas, ¿eh? Pero es que claro, lo estaba pensando ahora. Que me escapa. Lo estaba pensando ahora, no puedo cambiar. O sea, no es el momento de cambiar. Yo voy a seguir. No, claro. Yo voy a decir. No puede. O sea, si cambias ahora. Yo voy a decir, Borja, Van Der Poel gana Van Aert. Pogačar al carrer. Yo creo que Pogačar no está en el podio. Yo voy a decir, yo creo en los momentos, Duarte. Creo en los momentos en el ciclismo. Lo vimos con John Izagirre. Lo vamos a ver con Tadej Pogačar, que va a ganar. Va a quedar segundo Mads Pedersen. Tercero, Jasper Philipsen. Pues ahí queda. A ver si comienza la remontada o Borja se escapa más. Veremos. Y bueno, y por el otro lado, Borja, por la Itzulia, pues deseamos, ¿no? Ha comenzado con una buena crono. Oye, imagínate que la semana que viene nos levantamos ahí, grabamos el vídeo con la victoria de Don Mikel Landa. Lleva el número 1, así que a esperarlo, ¿no? ¿Qué puede salir mal, Duarte? ¿Qué puede salir mal? Porque recuerde, Borja, como siempre, que el landismo sigue vivo.